Ya, el trastorno de identidad disociativa viene siendo también llamado como trastorno múltiple, que es presentado por el agente o la persona que está bajo el control de diversas identidades distintas que se presentan en forma aleatoria. Este consiste en la alteración de las operaciones integradoras que de la conciencia, de la entidad, la memoria, el entorno en que se encuentra. En otras palabras, viene siendo como la alteración de la estructura y organización de la mental de la persona, pero también se presenta como un medio de defensa a un hecho traumático que haya sufrido el agente, como una manera de mantener alejado esa determinada información de la conciencia de la gente. Ya. Las causas vienen siendo, mayormente en los casos se dan en las personas que hayan sufrido un hecho traumático, ya sea en tema de violencia doméstica, algún tipo de violación, que haya sufrido una violación, eh, en diferentes formas, en tema de violencia, en violencia emocional o física. Pero sobre todo si se presenta en un largo periodo de tiempo ese hecho traumático. Pero también se puede darse en los casos de que la persona ya haya perdido una persona especial, ya sea de manera inesperada, ya sea una enfermedad o ya sea en tema de un accidente que ya ha perdido esa persona, se puede adquirir ese tipo de trastorno. Ya los síntomas, como ya había mencionado, el trastorno de identidad disociativa tiene como curso crónico y potencialmente incapacitante. Pueden variar según el tipo de trastorno que presenta el agente. Los síntomas comunes vienen siendo la amnesia, la pérdida de memoria, más de una identidad y la sensación de separación de sus emociones, sobre todo eh, en el que es muy fácil que se altere esa persona, la percepción de disfunción de las personas en caso de su entorno, confusión de su identidad, estrés, incapacidad para afrontar situaciones de estrés emocional, problemas de salud mental, depresión, ansiedad, pensamientos y comportamientos suicidas, entre otros síntomas. Les voy a explicar acerca de la enfermedad mental y el TID en el ámbito jurídico. Tenemos que reconocer que en nuestro país se cometen muchísimos delitos y violaciones a la ley. Entonces, para encontrarle una razón a este mal que nos acecha, podemos entrar al ámbito psicológico, ya que de esta manera podemos investigar un poco y adentrarnos un poco más dentro de la mente de estos delincuentes. Comúnmente en la visión clásica, en la evaluación clásica psicológica, se toman medidas o se incluyen medidas de inteligencia, personalidad, razonamiento moral o ciertas variables cognitivas que te lleven o que te puedan explicar por qué el comportamiento antisocial de todos estos delincuentes. En cuanto a la relación del trastorno de personalidad y la delincuencia, se ha encontrado que involucra varias barreras psicológicas. Las principales podrían ser la psicosis, la drogadicción, el idiotipo, los trastornos de personalidad. Tenemos que tener en cuenta que la interacción entre el derecho y la psicología es muy importante. Una investiga el comportamiento humano mientras que la otra regula el comportamiento humano. Y estas juntas van de la mano porque te ayudan a aclarar el comportamiento del delincuente y el estado mental de la persona y llevar al punto primero del porqué de su actuar. Muchas El gracias. tema que yo les voy a dar a exponer es un caso que se dio en la práctica forense, en el que se habían encontrado a un bebé recién nacido en un contenedor de basura ya muerto. La autopsia revela que se trata de un recién nacido en vivo término, nos dice, de sexo femenino con signos de vitalidad postparto, y que el cordón umbilical fue arrancado y tenía signos de violencia. Resulta que después de eso buscan a la madre, era una señorita de 27 años de edad, pero la señorita desconocía aquel, o sea, sí sabía de las noticias que habían encontrado un bebé y estaban siendo buscada la mamá de tal persona, pero la señorita desconocía totalmente que se trataba de ella. Y justamente también resulta que en el caso había en la bolsa que se fue encontrada fue reconocida por la señora, claro, que indicando que ella tenía una bolsa similar en su casa, cosa que totalmente dejó anodados a los forenses y relatando en su clínica forense signos de esquizofrenia,
pérdidas de memoria o graves pérdidas de memoria y que se ahonda en problemas por sus graves crisis familiares que tenía cuando era pequeña, fue abusada por su papá y como que tenían otra personalidad, o sea, al recordarse lo que había hecho o lo que le decían que había cometido, tenían una depresión muy fuerte, cosa que, cosa que se daba, ¿no? Y bueno, quiero hacer unos comentarios acerca de lo ocurrido, de lo comentado. Bueno, entonces hablando del evidente, que lo evidente que es la personalidad múltiple, que es un trastorno raro, muy pocas veces se toca y muy ambiguo para calificar, y que los medios psiquiátricos lo connotan como un tema de escepticismo respecto a su existencia, afirmando que dicho trastorno es un artefacto o una simulación por causa de novelas o películas así. Y bueno, en el presente caso que hemos evidenciado, vemos que hay severos casos de vacío de memoria en un tiempo indeterminado, olvidándose de algunos hechos, pero no todos. Generalmente dice que también que la mayoría de pacientes tiene un vacío como lagunas, una pérdida de tiempo y totalmente no se llegan en el acto, se llegan a olvidar lo que hacen. Y eso por eso se le dice un trastorno de identidad, como que tiene dos identidades o más. Y bueno, Continuando con la exposición, voy a pasar a detallarles algunas conclusiones del TIC. Los asesinos en serie son individuos que de niños tuvieron un mal apego, experiencias traumáticas y un mundo interno y privado de pensamientos y fantasías. De los homicidas, 50% tienen algún trastorno de personalidad. Los asesinos en serie utilizan un 50% de tortura, mutilación, el motivo sexual es frecuente en un 50%. Para terminar, los asesinos en serie presentan alto grado de planeación y control, agresividad instrumental. Estos generalmente pues han tenido una niñez no tan buena como comúnmente vemos en los niños, que juegan, corren en diferentes lugares junto a sus familias. Pues los asesinos en serie tuvieron una niñez muy diferente a la que conocemos comúnmente. Eso sería todo.